Muy buenos días a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos al culto dominical del día de hoy. Y por la gracia de Dios, hoy domingo nuevamente nosotros podemos reencontrarnos con cada uno de ustedes. Y agradecemos a Dios por permitirnos llegar también a la iglesia. Sí, gracias a Dios, sí, a uno de las zonas les toca de manera presencial. Y que ahora podemos estar juntos nuevamente. Si en esta mañana, para empezar el culto, vamos a empezar alabando las alabanzas. Cantemos la alabanza número 108, mi bendito Redentor. Todos juntos cantemos la alabanza número 108, mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todo mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Sí, a través de las alabanzas nosotros podemos escudriñar también y recordar cómo Jesucristo había hecho por nosotros. Sí, en esta alabanza nosotros podemos agradecer diciendo, ¿no? Oh, qué divino, sí, oh, qué precioso. Miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy canto alegre, vivo, gozoso, desde ese día que en él creí. Y de verdad, la verdadera felicidad que llega a nuestra vida es cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a cantar otra alabanza. Busquemos la alabanza número 189, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 189, yo escucho buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad.
dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Si en esta mañana nosotros, ¿sí?, Dios nos permite también la salud, el poder estar, ¿no?, de pie todavía. Este año, ¿no?, pasó muy rápido, de verdad, a través de la dificultad que Dios nos permitió este tiempo, la misión, el evangelio, podía ser anunciada mucho más fuerte que antes. Nosotros no lo esperábamos, nosotros no imaginábamos que íbamos a llegar a ese extremo, pero Dios nos daba la gracia todos los días. Cada seminario que se hacía, no solo participaban 100, 200, sino muchas personas participaban. Así también muchas personas escuchaban el evangelio con un corazón más agradecido. Y todas las cosas que Dios ha hecho este tiempo, de verdad han sido maravillosas. También en la iglesia nosotros podíamos aprender muchas cosas que nosotros no sabíamos. De verdad, todas las cosas Dios ha ido preparando conforme a su voluntad. Y en esta mañana vamos a cantar otra alabanza. Busquemos la alabanza número 347. Busquemos la alabanza número 347. Vamos a cantar. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. El amor divino jamás sabe la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Si en esta mañana hasta aquí nosotros podemos alabar al Señor, y en esta mañana vamos a invitar para la oración. Voy a invitar en esta mañana al diácono Jorge Parrado, quien va a orar en esta mañana por el culto de esta mañana. Invitamos.
Buenos días a todos, vamos a orar. Dios Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Realmente por tu voluntad estamos aquí, Señor, por tu voluntad. Vemos todas las cosas que tú nos quieres dar, Señor. Este domingo, último domingo del año, Señor, queremos pedirte siempre tu ayuda, Señor, que siempre estés en nuestro corazón limpiando todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, Señor. Por eso, así, Padre, nosotros estamos agradecidos, porque a través de tu obra, a través de tu sangre, nos limpiaste, Señor, de toda maldad, de toda suciedad, Señor. Por eso estamos así nosotros agradecidos este tiempo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que estés trabajando siempre en todas las actividades de tu casa, de tu iglesia, Señor, en los corazones de los hermanos, en los corazones de los enfermos, con los corazones de las autoridades también, Señor. Nosotros este domingo queremos tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, que tu palabra quede en nuestro corazón, Señor. Sabemos que Satanás siempre está entrando con los pensamientos, Señor, pero si tu palabra está viva ahí, Señor, nosotros podemos realmente meditar y podemos zafar de eso, Señor, a través de tu palabra. Señor, anoche también Pastor Oxoparde hablaba del general Namán. Así, Señor, nosotros una vez también fuimos limpiados por un siervo que vino y nos visitó para que podamos escuchar este bendito evangelio, Señor. Estamos agradecidos, Padre, cómo realmente este tiempo vas trabajando cada día en la vida de tu iglesia, Señor, en la vida de los hermanos. Más de 2,000 millones de personas. Hemos escuchado también los grandes seminarios, Señor. Por eso es una bendita, es la misión Buenas Nuevas, Señor, de haber escuchado, de haber llevado tu palabra a todo rincón. Gracias, Señor, por limpiar nuestra suciedad. Gracias por todo lo que te pedimos. Así nos das siempre, nos haces permanecer felices en tu palabra, Señor. Todo esto, así te lo entregamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la oración. Y vamos a cantar una alabanza más. Después de esta alabanza vamos a tener el tiempo del testimonio, para lo cual vamos a anunciar que vayan preparándose. Cantemos la alabanza en esta mañana, una alabanza 397, vamos a cantar. Cantemos la alabanza número 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelantes, pues desde la fe,
Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Es honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sí, hasta aquí en esta mañana hemos alabado al Señor y en esta mañana vamos a tener tiempo de testimonio, para lo cual voy a invitar al hermano Casiano Quispe, quien va a compartir su testimonio. Esperamos que todos ustedes puedan aprender, escuchar detalladamente cómo Dios trabaja en la vida de otras personas. De la misma manera, ustedes buscando la guía de Dios, pueden buscar de esa manera cómo trabajar Dios en su vida también. Así en esta mañana voy a invitar al hermano Casiano Quispe, quien va a compartir su testimonio. Gracias. Hermanos, hermanas, buenos días. Yo esta mañana de verdad sorprendido, ¿no? Yo escuchaba cuando en los anuncios pueden asistir a la iglesia aun cuando no sean de la célula que les toca, ¿sí? Esta mañana me entró en mi corazón, ¿no? Iré a ver la iglesia de tanto tiempo, ¿sí? De verdad, un tiempo ya no estamos, ¿no? Sí, presencialmente, pero Dios también permite, ¿no? Por eso estoy agradecido. Y de repente yo sentaba ahí, seminarista se acerca y dice: hermano, usted puede testificar así. En la iglesia aprendemos
como trabajaba en el distrito minera, entonces a mí me interesaba mucho eso, ¿no? Recibir la bendición de Dios. Y creo que salí 2 o 3 veces, pero resulta que oraba el pastor. Yo no sé, yo quería que me pase algo, ¿no? Yo no sé cómo les pasará a algunos que se tiran y tiemblan así. Yo quería que me pase así, pero nunca me pasó. Me quisieron empujar algo así, pero no podía yo fingir. Tampoco daba, ¿no? Cómo era, por qué se hacían así, así. Así estando en la iglesia Alas de Fe, es en Sencata, un día se provocó un viaje a Santa Cruz. Entonces mi hija me dice, yo no tengo tiempo, lleva tú a mi hijo a Santa Cruz al cuartel. Creo que él consiguió la plaza en allá a través de su amigo. Entonces yo dije, sí, yo tengo tiempo, voy a llevar, así. Y hasta hoy día no me explico, tampoco pude preguntar, ¿no? Al hermano Gabriel Jiménez, él me encontró a mí, así trabajó Dios, ¿no? Entonces, cuando sentábamos casi al lado, nos decía, era paro de transportes. Entonces el dueño decía de que no van a decir de que están viajando a La Paz o a Santa Cruz, sino una delegación así. Entonces de ahí que me salió a mí que somos hermanos, estamos siendo así lo diremos. Entonces desde ese momento me marcó seguramente el hermano Gabriel. Yendo así, ¿usted es hermano? Me dice, sí, le digo. Y él también, yo también, me dice, me enseña su Biblia, aquí estoy yendo a un campamento. ¿Sí? El viaje me preguntaba, ya compartimos, ¿no? Me compartió, ¿usted es pecador o justo? Yo no lo entendía eso. No sé, no me acuerdo qué les respondí, pero así Dios trabajó para mí. El viaje, yo no estuve yendo a la iglesia, a Santa Cruz, no estaba buscando, pero Dios puso en mi camino a uno quien me busque, ¿no? Por eso yo me siento privilegiado por Dios y estoy agradecido así. Este tiempo también, ¿no? Cuando no estamos, Dios está trabajando fuertemente. Dios ha preparado para nosotros. Dios ha preparado para que a través de internet podamos seguir escuchando la palabra domingo tras domingo. Aun cuando no puedo manejar yo hasta ahora, ¿no? El celular, siempre tengo que pedirles, ¿no? A mis hijos para que me lo preparen así. Y muchas veces también no me lo encienden el micrófono, la imagen, bueno, tantas cosas, pero siempre Dios me permite entrar a través de internet. De esto yo estoy agradecido. Un día también estábamos en la célula, yo pertenezco, ¿no? a Cosmos 79 con el diácono Fortunato. Él estaba compartiendo, pero así el diácono dice, se va a cortar un ratito, después entran. Ya se cortó, pero yo ya no podía ingresar. Mis hijas no están, no sabía no podía cómo ingresar nuevamente. Pero después llegó mi nieta, ¿no? Y le dije, pónmelo, me he perdido así, me lo pone, ¿no? Entonces, estaba compartiendo solamente una palabra, Dios me permitió escuchar. En esa célula, cuando compartía el diácono, busquemos el Proverbios
24:16. Ya lo tienen, voy a leer. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, nosotros podemos creer que nosotros mismos podemos levantarnos. No, Dios a los justos cuida. Por eso aquí dice, 7 veces cae el justo, dice, y vuelve a levantarse. Dios nos vuelve a levantar. Yo estoy agradecido de esto, ¿no? Esta semana también, el miércoles quería escuchar casi porque escuché en el anuncio, la semana va a compartir el pastor Oxopar. Pero por esta situación, la debilidad que tengo, no puedo, no he podido. El miércoles me olvidé. Bueno, el viernes el pastor escuché. De todo esto yo estoy agradecido. Dios hasta esta fecha, desde ese momento, me tiene y siempre me empuja y me llama. Eso yo quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el testimonio. Ahora vamos a invitar un segundo testimonio. Vamos a invitar al hermano Rubén Ancalle, quien va a compartir su testimonio con nosotros. Invitemos. Buenos días, hermanos, hermanas, ¿no? Para mí es también realmente una gracia, ¿no? Y la misericordia de Dios es tan grande que me permite llegar acá y a cada uno de ustedes también, y mediante el internet también nos hace conocer su corazón. No, yo estoy bien agradecido porque siempre Dios trabaja en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿no? Yo quería hacerles conocer cómo Dios ha trabajado conmigo la anterior semana y este sábado ayer. La anterior semana había campaña de los niños, de los jóvenes de secundaria que iban para ofrecer la alegría, ¿no?, del nacimiento de Jesús, como recordar, ¿no? Pero nosotros sabemos que en un determinado tiempo Jesús nos ha mostrado, ¿no?, nos ha hecho realmente conocer la salvación y la vida eterna cuando nosotros hemos nacido, ¿no? El anterior domingo, los de secundaria, mi hijita participó. Yo no estaba previsto que vaya, pero al ir a dejarla, entonces me animé a viajar. Entonces fui ya, y a Jesús de Machaca fueron, y estaba haciendo un poco de frío. Los jóvenes estaban bien entusiasmados de mostrar el corazón de Dios mediante lo que iban a ofrecer, las mímicas, los regalos, más que todo el corazón, ¿no?, de los jóvenes, y mostrar esa alegría a esos niños que están en el campo, ¿no? Y veía ahí que el pastor de esa iglesia donde llegamos, un poco tarde llegamos, un poquito, ¿no?, pero Dios permitió así, llegamos tranquilos, y habían comenzado, pero su culto había sido, pues, no habían tenido culto de niños, sino que había sido en conjunto, ya, y habían tenido una radio, y han convocado a bastantes niños, y había nomás muchos niños, y la cuestión es de que, perdón, disculpen, ya, gracias. Entonces, la cuestión es de que el pastor se puso muy reacio, ¿no?, y dijo, no, acá no van a hacer ese tipo de demostración. Había una danza que los jóvenes estaban presentando, y una mímica, un teatro de los
para mostrar cómo es el corazón, ¿no? Cómo es el nacimiento, cómo es el verdadero nacimiento. Hasta en ese momento se puso ese pastor un poco reacio, no quería, y de todas formas ya Dios permitió y mostraron, pero el mensaje no quería que den el mensaje, y los jóvenes querían danzar, y a lo que querían danzar estaban con sus gozitos de Navidad. Entonces, no tienes del mundo, dice, no, estaban cerrando su corazón. Y yo decía, ¿cómo es posible? Los jóvenes, las profesoras vienen a mostrar y orando, ¿no? Me he puesto a orar con el hermano Edwin, oramos, nos acercamos al pastor y le dijimos que, así como él decía en su momento estaba predicando, que venid todos los niños, que el reino es de ustedes, así. Y yo le decía, no, el pastor, nosotros somos niños, hemos nacido, en un momento determinado Dios nos ha mostrado, así como Nicodemo dudaba, ¿no? ¿Cómo yo voy a volver a nacer?, decía. Entonces, le reflexionaba al pastor, también el hermano Edwin, y accedió, y dijo que presentaron, danzaron los jóvenes, mostraron su alegría y mostraron el corazón de la iglesia, ¿no? El corazón del pastor Oxopar, que nos muestra cómo Dios se está uniendo, cómo la salvación, cómo el verdadero evangelio debe ser compartido en todas las iglesias y tener un solo corazón de conocer la salvación en la vida eterna, ¿no? Y era tan hermoso, ¿no?, que había chocolatada, los regalos estaban ahí, los niños han recibido dobles regalos, los jóvenes estaban alegres. A un principio estaban, no, entonces, ¿a qué hemos venido? Y la profesora les decía, ¿ustedes han venido a mostrar la danza o a mostrar el corazón de Dios? Entonces, bien importante esa parte, ¿no? Yo veía cómo Dios utiliza a esos jóvenes, Dios utiliza a los maestros, y cómo el siervo, ¿no?, tiene ese corazón de Dios. Ese corazón de Dios que nos muestra, ¿no?, el de compartir. Y para mí ha sido una alegría, pese que hemos un poco tenido algo de dificultad en el alimento, pero los jóvenes no tienen que cerrar el corazón, porque Dios nos muestra una cosa, en algún momento cuando hay dificultad, cualquier alimento que hay, Dios nos brinda. Cuando hay abundancia, tampoco tenemos que dejar ese alimento, porque hay muchos. Hasta yo mismo me cuento, cuando yo te sé tener aquí en la iglesia mismo, cuando teníamos de comer, compartíamos, algunas veces sobraba alguito y me ponía a pensar, ese día me podían pensar, en la iglesia compartíamos y sobraba, y ahora que nos falta, nos muestra a Dios ese corazón, ¿no? Y estaba tan contento y bien agradecido, porque después hemos ido por la carretera esta bioceánica, por ahí nos llevó el hermano, y conocieron los jóvenes, miraron, observaron, estaban alegres. Dios ha permitido tan hermosos momentos que para mí en mi corazón veía, ¿no? Y siempre decía, no, yo de joven debería llegar aquí, pero Dios es bien perfecto, que todo tiene su tiempo, ¿no? Y ayer tenía un lindo día, porque fui al campo, fui a visitar a mi papá y mi mamá. En la cuarentena, todo su negocio de mi mamá está cerrado, ya está recién queriendo abrirse, pero todo este tiempo, todo ese año, estuvo allí mi mamá, mi papá juntos, y me contaba mi papá, ¿no? Y de lejos yo estaba llegando, me ha visto y no me había reconocido. Mi mamá sí, pero mi papá no me reconocía. Mi papá tiene 89 años, y ahí así mismo sigue caminando, ¿no? Bien, él se siente bien fuerte, él me dice, tengo la fuerza, mi corazón se siente capaz, pero ya no responden los brazos, me dice, las piernas, me dice. No, papá, dice, yo ya quisiera irme bien nostálgico. Ya me abrazó también, hijito, me abrazó, y yo sentí un calor de papá. Ese rato agradecí a Dios, ¿no?, que esa misericordia tan grande que me da, que yo en su momento siempre soy malo, soy a veces bien egoísta, pero por misericordia de Dios estoy acá. Y estoy bien agradecido porque Dios me ha permitido estar con mi papá, hablarle, compartir un poco con él, con mi mamá. Y me abrazó y me dijo, hijo, estoy aquí, ahora estoy débil. Me recuerdo aquellos tiempos cuando yo te alzaba,
Y yo también me recuerdo ese rato, viene en mi mente mi hijita que era tan pequeñita, participaba en la iglesia, chiquitita, pequeñita, sabe estar bailando acá, con muchos de sus compañeritos, y los veía a esos jóvenes, ahora tan altos, dispuestos con un corazón tan amplio, brindando esa alegría, ese corazón de Dios. Y ese momento en mi corazón había una cosa bien importante. Ellos tienen ese corazón de Dios porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la salvación. Pese a todas las situaciones, dificultades que hay en sus recorridos que van a diferentes escenarios, Dios les permite, pero ese corazón siempre. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por los jóvenes de secundaria, por los misioneros, por los seminaristas, evangelistas, guías, diáconos, hermanos, hermanas, por todos, ser bien agradecidos porque la misericordia de Dios es tan grande y su gracia tan hermosa, ¿no? Como ese mensaje que Pastor Oxopar nos mostró su corazón a él, ¿no? Que está acá, es Juan 11:40, ¿no? Que dice, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios, una gloria tan inmensa. Quiero compartir una palabra también, por favor. Vamos a leer Eclesiastes. Eclesiastes 4 y el versículo 9 y 10. Leo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? La iglesia, los hermanos, el siervo, Jesucristo, la salvación, todo lo que nos ha brindado, nos apoya. En mi matrimonio, mi esposa, pastor, me recuerdo de un día que Pastor Andrés nos compartía y decía, en un matrimonio, nosotros somos la cabeza, pero el cuello, dice ella, ¿el cuello dónde está? Dice, el cuello es el que sostiene la cabeza. Si es sin ese cuello que está, nuestra cabeza se puede torcer, pero por eso somos uno, ¿no? En un matrimonio somos uno, ¿no? Tan hermoso, ¿no? Yo estoy bien agradecido porque Dios muestra su gloria y me permite estar acá testificando la gracia que me da de estar con ustedes, hermanos, de esa misericordia que tiene, ¿no? Conmigo, porque es tan hermoso estar aquí y Dios va a permitir y Dios nos va a siempre proteger a nosotros. Con la palabra nos va a proteger, nos va a brindar ese corazón, nos va a dar esa fortaleza y ese alimento espiritual, ¿no? Gracias, eso quería compartir. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias por el testimonio. Y en esta mañana ahora tenemos tiempo de presentaciones especiales. El grupo Gracia nos va a interpretar una canción que se llama Somos el Pueblo de Dios, y seguidamente el Colegio Cesori nos va a interpretar otra canción que se llama Oh Gracia Admirable. Vamos a ver las presentaciones, adelante. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llamaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, gracia admirable.
Muchas gracias por las presentaciones. Espero que a todos les haya gustado. La escuela Cesori es un coro, ¿no?, que está avanzando en el país de Paraguay. Entonces ustedes juntamente pueden, ¿sí?, escuchar también en su página o donde sea. Entonces en esta mañana llegó la hora más importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios a través del pastor Andrés Lim. Muchas gracias. Sí, buenos días hermanos, hermanas. Sí, y zona 5, ¿no? Miraflores. Sí, mucho tiempo, hermanos. Usted también querían venir a la iglesia. Sí, ahora Miraflores también otra vez, y rebrote, también hay mucho, ¿no? Pero sí, este año, sí, nosotros pensamos por el coronavirus, COVID-19, nunca, ¿no?, y podía reunirnos, pero Dios permitió, aunque no todos hermanos, pero pocos hermanos por zona, ¿no? Cada domingo por zona, una zona por lo menos, nosotros reunimos, entonces ahí compartimos, ¿no?, la palabra. Esta mañana estamos muy agradecidos. Entonces primero vamos a ver, ¿no?, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 5, capítulo 6, ¿no?, el libro de San Juan capítulo 6. El libro de San Juan capítulo 6, de este versículo 1 hasta 13, voy a leer. Ya todos se encontraron el libro de San Juan capítulo 6. Voy a leer, ¿no? Ya no solamente los hermanos que están en la iglesia, sino también los hermanos que están en sus casas, en sus lugares. Yo estando en la casa por cuarentena, y flojera, ¿cierto? Entonces hay culto, reuniones, entonces ahí nomás en la cama o en la sofá, ¿no? Y luego sin cámara, que quiere estar más cómodo, ¿sí? Entonces, pero en verdad no necesita. Como nosotros cuando visitamos algún lugar muy importante a la reunión, ropa muy presentable, con saco, corbata, entonces no puede hacer, ¿no?, y no puede reaccionar como quiera, ¿sí? Entonces cuidándose, ¿verdad?, ¿no?, nuestra actitud. También esa ropa muy caro, el saco, no puede sentarse en la calle como cualquier lugar. Entonces, igual es nuestro corazón también iguales, aunque nuestro corazón no corbata, no camisa, pero nuestro corazón también ante Dios preparándonos, ahí escuchando la palabra, esa palabra va a entrar, luego va a trabar. Entonces, todos los hermanos en sus lugares, ese culto es, ¿sí?, ante Dios nosotros. Entonces, aunque están en sus casas, estando pues presentables, ¿cierto? Luego sus corazones preparándose, ahí escuchando la palabra, también va a trabajar en sus vidas. Entonces ya todos encontraron, voy a leer el libro de San Juan capítulo 6, desde 1 voy a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían y comido. Hasta el versículo 13 hemos leído. Entonces, cada culto, cada reunión es por virtual. Yo también mirando mi pantalla de celular o también mi laptop, luego hablando como fuera, no solo hablando solitos. Entonces me extraño, me costaba mucho en el principio, pero tanto tiempo solo mirando celular o pantalla de laptop nomás hablando, ahora me he acostumbrado. Si hablar con celular, ¿no? Aunque se ve la pantalla rostro de los hermanos, pero casi la mayoría no enciende cámara. Entonces me da curiosidad, ¿qué hará, hermanos? ¿Está escuchando o no? Me hace mucho pensar, ¿cierto, no? Ay, solo estoy hablando nomás, ¿no? 1 hora. O alguien está escuchando también y piensan. Pero ya cada domingo, ¿no? Y rotando. Aquí en La Paz tenemos 17 zonas, ¿no? Tenemos, o 15 zonas tenemos. Por lo menos los domingos vienen diferentes zonas, aunque no son muchos hermanos, pero ahí, y mirando, ¿no? Sus rostros, hablando, me da mucha paz, ¿sí? Más tranquilo es. Entonces también los hermanos, también ahí los hermanos encontrándose entre cara, ¿no? Cara, saludando, hablando, diferente, muy diferentes. Y algunos hermanos llamando, tanto desea venir, dice. Algunos, ¿por qué yo menosprecié, dice, a la reunión, al cultos? Si hubiera sabido que va a suceder cuarentenas, entonces yo podría valorar, pero tanto, ¿sí? Mi corazón altos, menospreciaba las reuniones, al cultos, pero ahora quieren venir, pero no puede, dice. Entonces ahí y pasando, entonces estamos cada domingo, estamos agradecidos. Entonces ayer también hubo la boda. Entonces ese hermano Ricardo, también hermana Rosy, ellos viven en Rurrenabaque viven los hermanos militar. Entonces primera vez yo vi en la boda, uniforme de cuartel militar, bien bonito era, guapo, es diferentes. Siempre miraba, ¿no? Con corbata, sacos, pero ayer ese uniforme de cuartel era militar, soldado, hermano. Entonces en su pecho había como medallas, ¿no? Diferentes, brillantes. Entonces se veía, ¿sí? Y muy diferente era uniforme. Entonces ahí casamos, ¿no? Y había boda, hermano Ricardo, hermana Rosy. Aunque ellos viven en Rurrenabaque, que de Caranavi, de la ciudad de Caranavi, más o menos 10 horas de viaje, lejos, ¿no? Lejos, Dios, como pertenece, parece, Beni, departamento Beni es ahí. Entonces Rurrenabaque, ahí también hay hermanos, se reúne en la casa de hermana Celia. Ahí se reúne, son salvos hermanos. Entonces van a estar más que todo de iglesia de Caranavi visitando cada vez.
Entonces esta vez también en la Navidad hubo un evento ahí, alcaldía de Rurrenabaque, apoyando, armó una tarima grande, luego ahí participaron muchas gentes. ¿Han visto en Facebook o en la noticia? Entonces ahí, y está ahí Rurrenabaque, ¿no? Llegando el Evangelio, muchos hermanos desean que envíe un ministros. Ellos también quieren escuchar con siervo, por el siervo, no solamente domingos. Ellos por Zoom se reúnen, escuchan. Entonces ellos necesitan, ¿no? Desean escuchar, presenciar también, ver, o siervo, escuchar la palabra de Dios. Entonces la familia de hermanos vive aquí en La Paz y por eso realizamos la boda en La Paz anoche, en el Altos. ¿Y participaron hermanos? ¿No? Aquí zona de La Paz, ¿cierto? ¿No? Poco lejos. Entonces ahí participamos. Entonces estábamos muy contentos, porque era difícil realizar algún evento en esas situaciones. Aunque toda manera de bioseguridad, pero la gente, ¿verdad? ¿No? Tiene miedos salir afuera. Pero Dios permitió, ahí pasó un tiempo muy bonito, hermoso era. Entonces, y la boda, y haciendo casi fin de año, ¿cierto? 2020. Hoy también Evangelista Israel viajó madrugada a Suraní. Suraní también iba a casar un matrimonio también Suraní. Entonces, creo que no este año. Y muchos desean casarse, también mirando en la iglesia hay muchos hermanos, necesidades, ¿no? Casarse, ¿no? Muchos solteros, varones, también hermanas, solteras, tiene edad. Entonces deseamos también próximo año, cada año si queremos despachar uno a uno rápido. Son muchos, también entre los hermanos también viviendo solos. Muchos tiempos, entonces necesita formar hogar, familia, luego servir el Evangelio. Entonces esa parte estamos orando, toda la noche pensando, ¿cierto?, de Dios, y que permita en la iglesia a los hermanos que necesidades y formar hogar, luego y servir el Evangelio. Entonces cada domingo nosotros no solamente Rurrenabaque, ¿sí?, y se reúne hermanos, aunque no hay iglesia, como mencionamos Suraní. ¿Conoce Suraní? Aquí de la ciudad de La Paz, 4 horas de viajes. Entonces Suraní, Copusquía, centro es Copusquía, no capital. Luego de ahí poco más 1 hora, 30 horas más o menos por el auto, 30 minutos de distancia de Copusquía a Suraní. Ahí está también, ahí construyó, ¿sí?, una iglesia para iglesia Suraní. Entonces los domingos ahí toda parte estamos visitando, hermanos, viajando. Por una lista tenemos rol entre los diáconos también, guía de zonas, viajamos. Cada domingo Suraní, Copusquía, ahí se reúne. Si hoy día va a estar Israel, ahí se reúne y ya comparte cultos. Luego hay bodas. Luego Oruro también hay, ¿sí? También recientemente terminó campaña de niños y llegaron más de 100 niños. Ahí está hermano Juan encargado de la iglesia de Oruro. También se reúne cada domingo en la casa de su casa, unos 15 hermanos, invitan nuevos. Entonces ahí también estamos buscando un lugar para establecer una iglesia. Está pidiendo también los hermanos de Oruros, mande, dice, un siervo por favor, queremos hacer no solamente domingos, sábado, miércoles, campaña de niños, quieren hacer. También los hermanos de Oruro, su familia también poco más lejos de la ciudad Oruro, tiene familia, quiere llevar, es el evangelio, tanto desea hermanos. Entonces cada vez pidiendo ministros. Y también nosotros ahora Quime, ¿cierto? Ayer también diácono Gustavo explicaba.
Entonces los hermanos, iglesia de Quime, ¿no? Iglesia Pastor Marcelos. Entonces iglesia Quime también de La Paz, 4 horas de viajes. Ahí está iglesia Quimes. Entonces los miembros, sus miembros, unos 20. Entonces ya contrataron porque faltaba el baño para un ministros. Recién después de terminar enviaremos. Entonces ahí escribiendo, avisando, sus miembros que ya contrataron, albañiles, entonces comenzó a construir el baños. Entonces baños pequeños va a construir rápido. Entonces mediado de enero, o exagerando, fin de enero va a enviar un ministro ahí de la misión, ¿no? De nuestra misión, que predique el evangelio. Entonces cada domingo pensando todos lados, ¿sí? Y se va. Entonces siempre oramos. Luego también ahora mirando iglesia ahora, ¿sí? Aunque no todos vienen hermanos, aunque pocos hermanos vienen, pero se llenan. ¿Cierto, hermanos? Necesitan más lugar, gran lugar. Estamos buscando aquí, esa zona, centro, ¿no? De La Paz. Entonces para entrar unos 500 personas, 700 personas, ese lugar aquí hay, en La Paz hay, buscamos. Pero ya para comprar cuesta era muy caros. Estamos buscando sitios. También veo la situación, Dios empuja a nosotros, empuja, porque no podemos estar más allá en ese lugar, muy estrecho, ¿verdad, no? Muy estrecho. Escuchando Iglesia Argentina, Dios permitió un local demasiado grande era. Entonces, aunque ya por cuarentena, por la distancia, toda medida de bioseguridad se sienta, pero ya muchos pueden entrar porque un lugar grande, es amplio. Nosotros también deseamos, hermanos, también queremos convocar voluntariado nacional. Entonces toda la ciudad viene acá, queremos internando nuestros hijos. Algunos madres, padres se preocupan mucho, sus hijos en su casa no hace, solo mira tele, luego internet, juegos. Se preocupa mucho, cada vez no hace nada, luego mirando, se preocupa, ¿no? Entonces hablando, también discuten por no entender, ¿no? El corazón de padres y madres. Y también, estando en la casa, ¿cierto? ¿No eso? Entonces, desean que aprendan en la iglesia la vida de creencia, la fe. Algo también en la iglesia hay muchas actividades, quieren aprender. Pero en ese lugar nosotros también mirando, un poco difícil internar, ¿cierto? Entonces estamos orando, Dios permita un lugar más grande. Ustedes también, ¿cómo se ve, hermanos? Todo con barbijo, ¿no? Es un poco difícil. Se quedó chico, hermanos. Sí, hermano, también pido oraciones. Dios por las situaciones está empujando para que salgamos nosotros nuestros límites. Entonces, próximo año nosotros deseamos un lugar más amplio, luego con más hermanos, luego nuestros hijos, estudiantes. Ahí, sí, muchos eventos enseñando, van a crecer. Entonces ayer nosotros pasando esa boda, ese hermano también, hermanas, sus familias, también los hermanos del Altos participaron, agradecieron, ¿verdad, no? Una parte vamos a buscar, ¿sí, hermano? Génesis. Esa mañana hemos leído San Juan, pero aquí marcando bien, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, vamos a ver. Capítulo 2, el versículo 10 voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos.
El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también de belio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tequel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces ahí en el huerto de Edén, ¿cierto? ¿No? Mantienen a través del río, de 4 ríos. Entonces a través de 4 ríos, todo como un brazo, diferente lado, todo ya llegando, regando, dando la vida, mantienes este huerto de Edén. Entonces en nuestra vida también, hermanos, ¿sí? Después de recibir la salvación, conociendo nuestro Señor Jesucristo, algunos hermanos piensan, soy salvos cristianos, yo también en mi vida yo veo la gracia de Dios, que Dios me ayuda, me guías, pero en realidad la vida de creencia es muy importante. Algunos preguntan, entiendo, soy salvos, a través de la muerte del Señor Jesucristo soy salvos, pero desde ahora, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Me preguntan. Porque muchos, antes de conocer el Evangelio, dedicaba, según mi deseo Cada uno tiene su plan, su deseo. Luego eso quiere ya llevar en ese mundo. Pero un día encontramos nuestro Señor Jesucristo, o por casual, ¿cierto? O algún hermanos invitando a mí, luego escuchando en el seminario bíblico. Entonces hay un corazón abierto escuchando, ya ahí el Evangelio entró, entendemos sobre nuestro Señor Jesucristo, por qué vino a este mundo, murió por nuestros pecados. Después de entender ya nuestro corazón muy diferentes. Bueno, después de cometer pecados, Adán por un hombre entró el pecado en el mundo. Entonces todo hombre, sí, llegó la muerte por un hombre. Entonces nuestras vidas, según como pecado por Adán, un hombre entrando ese pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro mundo. Desde ahí Satanás agarrando, arrastrando todas las personas. ¿En qué manera? Dando deseo de la carne. Entonces, sin darse cuenta, todas las personas, aunque no cometes pecados graves, solo estudia, solo le gusta sus hobbies, le gusta deportes, le gusta la música, siguiendo a este mundo, ya sin darse cuenta, lejos de Dios. Finalmente ya contra Dios, luego recibe la maldición de Dios. Entonces antes de conocer, ahí fue arrastrada, que Satanás siendo dueños este mundo. Ahí nosotros escuchamos el Evangelio, recibiendo la salvación de ahí, dueño cambió. Anteriormente ya Satanás dando deseos, ¿cierto? ¿No? De nuestras carnes, guiándonos. Pero después de recibir la salvación, ya es Cristo mora en nosotros. Ya cambiando dueños, ahora Espíritu de Dios, Espíritu del Señor es Cristo morando en nosotros, da otros corazones, otros deseos, dando su guía. Mientras recibiendo esa guía, nosotros llevamos, aprendemos uno a uno la vida de fe, la vida de creencia. Pero esa vida muy diferente que antes. Años nosotros viviendo en este mundo hemos acostumbrados. Entonces, después de recibir la salvación, muy importante era conexión. Sí, como así a través de 4 ríos, está fluyendo, conectándose en todas partes. Hay los árboles, también los pastos, animales. A través de ese 4 ríos que está regando, dando, fluyendo, mantiene sus vidas felices, llenos de esperanzas. Igual la vida de creencia también. Algunos preguntan, ¿soy salvos ahora? ¿Soy cristianos? A través del Señor Cristo ya me limpió, soy justos, perfectos. Pero después de entender qué voy a hacer ahora, dice. ¿Ustedes también tenían duda esa parte cuando recibió la salvación? Soy estudiante, ¿qué voy a hacer? Algunas preguntas. Soy negociante, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo mentir más, dice. Antes yo ganaba, ¿en qué manera ganaba?
¿En qué manera ganas? Vendedor dice, no me gana nada, dice, ¿cierto? No ganando yo venderé a usted, pero ¿cómo sin ganar puede vender? ¿Cierto? Y comprador también, no tengo nada de dinero, ¿sí? Apenas eso nomás me vendes, pero tiene muchos monedas, dinero en su bolsillo. Ya, ambas partes. Pero ya después de recibir la salvación, no permite que ese Espíritu, Señor, que mora en nosotros, aunque nosotros gustamos, ¿cierto? Que es cometer pecados, mentir, hacer. Pero es Cristo también le gustará esto, mentir, robar, no le gusta, ¿cierto? Entonces un hermano, uno que recibió la salvación, es Espíritu que mora en nosotros, da incomodidades. Ustedes han experimentado, hoy culto es, pero voy a abrir. Entonces antes de recibir nuestro Señor Jesucristo, estaba tranquilo, era tranquilo los domingos abrir, trabajar, ¿cierto? ¿No? Pero ya después de ya recibir nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya diferente que antes. Ahora ya quiere abrir domingo sin culto, participar, y ya en nuestro corazón llega, ¿qué llega? Incomodidades. Jesucristo murió por mi pecado, ese malos, Jesucristo muriendo me salvó. Entonces domingo para mí deseo abriendo, sin negando al culto, ¿cómo voy a hacer? Luego llega esa incomodidad, esa lucha es. Luchando, peleando, inclina. Más grande es el amor del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo más grande en mi corazón, ya es Cristo poderoso. Él murió por mí. ¿Cómo para mí voy a ya vivir más? Luego inclinando, ya va a participar al culto. Pero ya inclina más grande mi deseo, sin mis necesidades, aunque Cristo murió por mí. Pero yo necesito para vivir este mundo, tengo que vivir para mí. Luego más inclina, ellos aún tienen incomodidades, rechazando, va a vivir. Misma manera es. ¿Cómo voy a mentir? Mi corazón. Cristo no le gusta mentir, cometer pecados. Entonces, ¿cómo negando, pisoteando ese amor del Señor es Cristo? Luego yo voy a hacer. Entonces esa lucha nos da incomodidades. Ya en sus corazones, en su vida también, Jesucristo da incomodidad cuando nosotros queremos hacer algo más malos. ¿Usted también? Luego pisoteando, negando ese corazón del Señor es Cristo. Luego hace según mi manera, deseos. ¿Se siente feliz, hermanos? ¿Usted se siente feliz? No. Sí, muy pesado pesado en mi corazón. No hay felicidades. No hay. Porque ya después de recibir la salvación, con nuestro Señor Jesucristo, con nosotros, somos uno, conectado. Ayer en la boda también, y compartimos esa palabra. Cómo Dios hizo dormir a Adán, luego con su costilla sacó, luego formó su mujer Eva. Luego presentó ante Adán, enamoró, le gustó, ¿sí? Ahí se juntó, se casó. Entonces dejando sus padres luego se unirá, dice, ¿sí? Para ser sola una y carnes. ¿Cómo ya puede sola una carnes? El hombre, también la mujer casándose. Ayer nosotros compartimos. No está hablando físicamente, ¿cierto? ¿No? Físicamente, sí, ¿cómo puede ser sola una carne, cierto? ¿Cómo? Es nuestro corazón, uniendo, conectando, ¿cierto? El corazón de marido, el corazón de novia, esposa, se reúne, unos, conecta. Por eso después de recibir la salvación, hermanos, en la iglesia también, conexión es muy importante. Alguien pregunta, ¿no? Dijo, ¿qué voy a hacer desde ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Otra vez surge deseo, otra vez comete pecados, pastor, ¿qué voy a hacer? Ya mucha pregunta, duda también. También mi futuro, ¿qué voy a vivir? Como ahora, después de entender,
¿sí? La salvación, el evangelio. Una parte vamos a ver también, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, 1, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más ya frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, yo soy la vid, mi Padre, Dios, labrador. Vosotros somos pámpanos, ¿cierto? Entonces, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A través del evangelio, como os he hablado, dice la palabra. ¿Qué palabra? Como la salvación era. Entonces, anteriormente nosotros pensamos, mirando mi vida, muchas maldades. También tengo mucho vicio, deseos en mí, cometo pecados. También muchos malos pensamientos. Entonces, toda la persona mirando estas cosas pensaba, soy pecador. ¿Por qué soy pecador? Yo hago malas cosas. Pero un día escuchando la palabra, todos nuestros pecados, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo por su muerte, ya pagó el juicio. Entonces ya no hay más juicio por nuestro pecado nosotros. Pero los que aceptan, creen, confían en el Señor Jesucristo, no llega el juicio de Dios. Amén, hermanos. Entonces, a través de palabra, por la fe, recibiendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la palabra, aquí dices, limpios, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya después de ser limpios, recibió la salvación. Entonces, ¿qué debe hacer nuestras vidas? No sé, ¿qué voy a hacer en mi futuro? Entonces, aquí leyendo versículo 4, ya permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, permanecer era permanecer, estar en Jesucristo, ¿no? Sí, conectar era conexión. Entonces, usted cuando una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, su bebé, nueva vida está en el vientre, ¿cierto, no? Entonces, como un cordón, ¿conoce cordón? ¿Tiene ombligo ustedes? Ese ombligo es, ¿cierto? De ahí un cordón, ¿cierto? Ahí con su madre está conectado. Entonces la madre comiendo por ese cordón, toda la alimentación se va hacia ¿quién? Bebé. ¿Bebé qué hace? ¿Bebé qué hace? Solo duerme también, todo hace, ¿cierto, no? Sin necesidad adentro. Entonces a través de cordón, conexiones, y todo llega a alimentaciones. Cuando la madre es feliz, también la felicidad llega, no llega. Se siente todo ese bebé también felices. La mamá canta, el bebé adentro canta, ¿cómo sabe? ¿Sí? Feliz. Entonces la madre desea, hoy día quiero comer picante, dice. ¿Sí? Picantes. Pero cuando come picante, ¿afecta o no afecta hasta su bebé? Afecta, ¿cierto, no? Si cuando come picante, sale hipo, sale, ¿cierto? Porque el organismo se sorprendió, porque picante entró de repente. Sale hipo, ¿sí? Sale. El bebé adentro también, ¿qué hace? Bebé también, ¿no? ¿Vio usted? ¿Vio? El bebé también, ¿sí? Adentro,
directo recibe, qué raro era, todo recibe, porque está conectados. Por eso cuando una mujer embarazada, ¿sí? Está embarazada, pero cuando tiene enfermedad, entonces no toma, el médico no da medicamentos, ¿cierto? ¿No? Porque bebe, todo eso ya pasa a sus bebés, afecta. ¿Sí? Por eso cuando una mujer embarazada tiene enfermedad, ya no da, no permita medicamentos, no deja que tome, porque ese todo pasa hasta quién, su bebé peligroso. Entonces no puede resistir un bebé, frágil todavía, pero la madre como mayor puede. Entonces ni modo, porque ya, ¿sí? Para proteger el bebé no debe tomar medicinas, medicamentos, ¿sí? Aunque no todos, algunas cosas permite, pero ya generalmente no permites. Porque cuando la madre toma, ¿qué pasa? Todo ese pasa por este cordón, ¿cierto? ¿No? Todo alimentaciones. Por eso una mujer embarazada debe elegirse las comidas para el bebé. Entonces, cuando una mujer embarazada le gusta comida picantes, pero para su bebé aguanta, ¿cierto? No debe comer, porque ya cuando come todo eso pasa, sufre hasta el bebé. No solamente ya alimentaciones, porque la madre se siente feliz, ese sentimiento también por el cuerpo, todo ya traspasa. También la madre es triste también, pasa, ¿sí? ¿Cierto, hermanas? ¿Cierto? Por eso mirando películas, cuando hay bebé, ¿qué hace? Quiere dar buen ambiente, buenas educaciones. Por eso las madres, ¿qué hace? Escucha, ¿no? Clásica música. Aunque no le gusta, ¿no? Pero para el bebé también escucha la música. Audífono pone su vientre también, su panza, que escuche. Que todo eso ya escucha, conexión. Entonces aquí versículo, como dice 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Ya después de recibir la salvación, ya la vida de creencia, hermanos, entres aquí, hermanos, también Dios, en la iglesia, enseñanzas, fluir, conexión. De ahí todo llega. El bebé en verdad no hay nada, tampoco sabe, ¿cierto? Pero por esa conexión todo recibiendo de las madres, ¿sí? Alimentaciones, felicidades, gozo, todos. Mientras solo recibe, ese bebé va a crecer. Luego pasando cierto tiempo, luego va a dar a luz. Ahí nace nuestro bebé. Entonces la vida de creencia también igual, hermanos. Si cada uno tiene sus capacidades, cada uno también tiene sus conocimientos, pero en realidad en las iglesias no necesita nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Más importante, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Como en el huerto de Edén era, Dios por esa manera hizo mantener por 4 ríos, ese río llegando, fluyendo, ahí solo recibiendo ese Edén mantiene un huerto, paraíso, todas partes. Entonces nuestro hogar también, ¿sí? Mi persona, nuestra familia también. Si cada uno de ustedes, hermanos, está conectado con nuestro Señor, es Cristo, con la iglesia, de ahí tiene todas las cosas. Dios soluciona, también bendice, ¿cierto? Ahí recibiendo, fluye, conectándose. Ustedes primeramente uno usted mismo, después de recibir la salvación. Alguien se preocupa, a mi padre, mi madre, mis hijos, mis familias. Pero ya primero, ¿quién primero más importantes? Mi persona. Mi persona primeramente ya conectándose, fluye con mi Señor, conectándose.
De ahí todo va a recibir. Entonces tendrán la sabiduría para predicar, para mi familia, para mis esposos, para mis esposas, para mis hijos. De ahí todo va a recibir alimentaciones. Luego transmitiendo va a haber, como en el huerto de Edén, por 4 ríos, fluyendo, fluyendo, ya mantiene, no mantiene, mantiene a todas partes. Conexiones muy importantes, como imán. ¿Usted conoce imán? Si imán tiene poder, ¿sí? Imán jala, otro fieros. Luego con imán ya fieros pegando, estando juntos. Entonces ese fiero no tiene poder, fuerza para jalar otros, pero mientras está conectado, está juntos, ese fiero también convierte, como imán era imán, tiene mismo, ¿sí?, poder. Luego ese fiero también jala, luego otro fiero se pega, no se pega, se pega, se une. Entonces más importante era uno, ¿sí? Y ustedes primeramente con Dios se reúne, conecta. Entonces a través de conexión todo va a llegar, sabiduría de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios, todos. Luego cerca de ustedes están sus familias, vecinos, amigos, todo ya pueden transmitir, jalar. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? San Juan, vamos a ver, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, ¿no? Nosotros hemos leído. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman y estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesucristo estaba predicando, llegaba mucha gente, querían escuchar, ¿sí?, su palabra, sabidurías. Entonces mucha gente, por eso Jesucristo subió un poco más altos en el monte con los discípulos, la gente se quedaba más abajo. Entonces leyendo la Biblia estaba muchos hierbas, ¿no?, y pastos. Entonces ahí la gente escuchando. Entonces, mucho tiempo escuchando ellos, Jesucristo vio la multitud. Entonces, mucha gente escuchando mucho tiempo necesita ahora. Ellos van a tener hambre, necesita comer. Luego llamó Felipe. Felipe, son muchos, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a comprar? Y pan, dice. Entonces, Jesucristo ya sabía, dice según la Biblia, así está escrito en su Biblia, ¿cierto, no? Jesucristo ya sabía cómo va a ser Jesucristo, pero ya querías probar a Felipe, dice: Felipe, ¿de dónde compramos ese pan para todas las personas? Entonces Felipe, escuchando, respondió. Vamos a ver versículo 7. Versículo 7 tiene, hermanos. Ya juntos podemos leer ustedes juntos, ya. Conmigo juntos, todos los hermanos. 1, 2, 3. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, sí. Ya Felipe, escuchando de Cristo, miraba la multitud. Luego pensaba, luego calculaba, son muchos. Entonces, todos comprando ese panes, que dice, no bastarían, dice, para que cada uno de ellos tomase un poco, son mucho Entonces, si 200 denarios de pan no faltarían, dicen, no faltarían para que cada uno de ellos. Entonces ya Felipe rápido, mirando esas situaciones, alcanza o no alcanza para esa cantidad. ¿Cuántos son ellos? Aquí la Biblia está escrito, hermanos.
5,000, pero ya generalmente no cuentan, ¿no? Las mujeres, niños no cuenta. Ese 5,000, solamente ¿quién? Varones, ¿cierto, no? Entonces, ¿cuánto será más? Mínimo triple, ¿cierto, no? Ya triple, era triple. Entonces, esa cantidad mirando ya Felipe, ya alcanza, no alcanza, aunque ya 200 denarios, no alcanza, era. Rápido, pensando, él calculando, según su vista. Pero Jesucristo ya sabía, dice. Pero luego, Andrés dice, versículo ya 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para y tantos. Entonces ya Andrés, también mirando la situación, justo un niño tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces Andrés, Jesús, eso muy poco era, pero entregó, ¿sí? Jesús, pero usted trabaja, ¿se puede, no se puede? ¿Para cuántas personas? 5,000, ¿cierto, no? Mucha gente. Entonces Andrés, él tenía otra vista, era. Aún esa situación difícil, ¿verdad? No se puede, pero es Cristo, ya Él entrega, Él recibe, Él puede hacer, confiando en el Señor. Ya 2 hermanos diferentes, Felipe, aunque son discípulos, y seguía al Señor Jesucristo, también miraban, ¿cierto, no? Podían ver la obra del Señor Jesucristo. Andrés también, siguiendo juntos, podían ver, pero 2 muy diferentes. Felipe más que todo su vista enfoca en dónde, situaciones, ¿cierto, no? Calculando, se puede o no se puede rápido, se nota, se da cuentas. Pero Andrés, su vista diferente, su vista menospreciando. Según mi vista, no es importante. Más importante, Jesucristo era su vista, su corazón. Entonces estos 5 panes no es nada, 12 pececillos, no alcanza esa cantidad de personas. Pero Jesucristo, ¿cómo será? Para Jesucristo también no alcanzará. Pensando, ya puede. Vamos a buscar Levítico capítulo 1 nosotros. El libro de Levítico capítulo 1. Capítulo 1, desde versículo 1 voy a leer. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ya para ofrecer, no ofrendar a Jehová Dios. Entonces Jehová Dios y dio, ¿sí?, ese orden. Según esa ofrenda, según había dicho, Jehová había dicho ese orden, ya trae ofrenda, ofrece Jehová Dios, va a recibir, Dios va a aceptar, luego Dios va a bendecir. Entonces, aquí dice, versículo ya 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, machos, sin defecto lo ofrecerá, dice. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces ese machos, holocausto vacuno, machos sin defectos. ¿A quién está hablando esa ofrenda sin defectos? Todos ya escucharon, ¿verdad? ¿No? Jesucristo era la sombra del Señor Jesucristo. Ahí trae, luego ¿qué haces? Degollando, luego recibiendo la sangre, el sacerdote, echando, ¿verdad? No, la sangre, poniendo
en el altar, 4 gruenos. Después de recibir la sangre, rociando, echando, luego después, ¿qué hace? Esa ofrenda que trajo holocausto, ¿qué hace? Vamos a ver el versículo. Ya 5, desde 5 voy a leer. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reuniones. Entonces, después de recibir, ¿no?, la sangre de ese holocausto, ¿qué hace? Rocía, ¿cierto? ¿No? Rociando, luego echando. Después, ese holocausto que trajo, eso ya, ¿cómo hace? Vamos a ver, versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Ya 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ya cuando trae esa ofrenda sin mancha, es degollando, recibiendo la sangre, luego rociando, luego echando el resto todos. Después lo que sobra ese de ofrenda es que hace, todo corta, parte, ¿cierto? ¿No? Sus cabezas, grosuras, luego intestinos, luego las piernas, luego pone, ¿en dónde pone, hermanos? ¿En dónde? En el altar, encima de las leñas, poniendo, luego todo quema. No se queda nada esas ofrendas, hermanos, ¿cierto? No se queda nada. Dios recién quemando, después de quemar todas las cosas, pedacitos, no se queda nada, era cierto, ¿no?, de esas ofrendas. Recién, sí, Dios Jehová recibiendo ese olor gratos, Jehová acepta, hermanos. Ese altar que como la sombra del Señor es Cristo, la cruz era la cruz. Entonces nuestro Señor es Cristo, como en la cruz se quemó, ¿sí?, todo ya su cuerpo, su sangre ya se quemó, destruyó y mató. Era. Ese altar es la sombra del Señor, nuestro Señor es Cristo. Ya todos los hermanos saben, es Cristo también hijo de Dios, también hijo de hombres. Varias partes de la Biblia está escrito, ¿cierto? ¿No? Él es hijo de hombres, porque Él también tenía, igual que nosotros, la carne. Usted también tiene, cuando tiene hambre, desea comer, ¿cierto? Cristo también tiene ese carnes. Ya nosotros también mirando buenas cosas desea. También algunos malos enemigos insulta, molesta, nosotros también regañamos, insultamos, peleamos. Cristo también se siente, alguien menosprecia, porque tiene mismo cuerpo que nosotros, ¿cierto, no, hermanos? Pero cuando Jesucristo muchas veces habló ante sus discípulos sobre la muerte, señores Cristo hablaban. Entonces Cristo ya sabía, ¿qué sabía, hermanos? Va a morir, ¿cierto, no? En la cruz, crucificando, va a morir. Entonces siempre en el corazón de Cristo pensaba sobre la muerte. Ya usted también siempre está pensando sobre la muerte. ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? Ya es Cristo en su vida durante 33 años viviendo en el mundo. Luego pensando pronto va a llegar mi muerte, va a crucificar, va a clavar, va a morir. Ahí todos los hombres tendrán, ¿sí?, la salvación, vivirán. Entonces viviendo con este corazón, ve comida rica, ve buenas cosas en ese mundo. Pero Cristo no tanto deseaba como nosotros, que en su corazón ya tiene la muerte, ¿cierto? ¿No?
Una persona muere y lleva a todos, ya lleva, no era nada lleva. Mientras viviendo deseamos mis cosas, mi casa, mis bienes, mi honor, mis cosas, todos. Pero una persona ya tiene antes de morir, ¿ya qué piensa? Ay, mi casa tengo que llevar. Ay, mi dinero que ya ahorro en el banco eso tengo que llevar. Eso ya piensa. Nada era, nada. Jesucristo también igual era. Entonces Cristo pensando sobre las muertes en la cruz. Entonces no deseaba nada, otras cosas. Tal vez, sí, por cansancio, por necesidades. Pero es Cristo más grande, la voluntad de Dios era, Dios el Padre. Entonces ahí, nosotros ahí leyendo, el altar es la sombra del Señor, es Cristo era. En la cruz, Jesucristo murió y destruyó todo el cuerpo, era su vida, todos, no se quedó nada. Era. Porque Jesucristo teniendo como igual que nosotros ese cuerpo, la carne, desea, se siente igual que nosotros, pero como en ese altar se quemó todas las cosas. ¿Se queda no se queda? No se queda nada, era. Igualito es. Jesucristo igual era. En la cruz se quemó, destruyó todo. No había nada, era. Su idea, sus sentimientos, sus deseos, su voluntad, nada era nada. Como en el altar, ese holocausto se quemó, no se queda nada. Solamente recibiendo la voluntad de Dios, ahí murió en la cruz. Entonces, hermanos, nosotros también igual era. Cuando queremos servir el Evangelio, queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa más impide para seguir? Todavía nosotros no tenemos mucha experiencia que tenemos aquí en el mundo. Nuestra propia sabiduría, conocimiento cuando ve, ¿sí? No encaja muy bien con la guía del Señor Jesucristo. Entonces esta mañana, como aquí en el altar era, cuando trae holocausto recibiendo la sangre, rociando, luego ese cuerpo que ya ha cortado pedacitos, cada parte entonces ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hace? La cabeza, la grosura, intestinos, las piernas, ¿en dónde pone? ¿En dónde, hermanos? En el altar, encima de las leñas. Luego, enciende, ¿verdad? ¿No? Sí, quemando todos. No se queda nada. Dios ese olor grato, dice, acepta. Hoy en día también igual muchos hermanos, después de recibir la salvación, viene al culto, pero lleno de experiencia nosotros, conocimiento era. Luego cuando ya escuchando la guía del Señor, es Cristo, diferente, no encaja era. Como Felipe hoy día, esta mañana leyendo Felipe, Señor, es imposible, ¿cómo todo ya puede comer? 200 denarios, tampoco ya faltaría, tampoco ya puede alcanzar. Ver más que todo su conocimiento, su sabiduría. Aunque Cristo sabía cómo va a dar, solucionar suficientemente. Ahí de Andrés recibiendo de 5 panes, 12 pececillos, recibiendo, dio, ¿cierto, no? Orando a Dios, bendeciendo, luego y multiplicó. A través de los discípulos entregando, todos ya comieron. Apenas comieron. Ellos cómo comieron. Ya vamos, en la Biblia cómo está escrito, vamos a ver. 12. El versículo 12. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Los saciaron, dice, ¿qué quiere decir? Hasta que quiera, ¿cierto? ¿No? Ellos comieron todo, dice, llenos. No puede comer ya más, dice, no puede comer más. Hasta que pueda ya comieron, entregó. Jesucristo apenas entregó, no era, ¿sí? Hasta que llenes, saciaron, luego ya sobraron.
Jesucristo ya sabía cómo va a dar, cómo va a llenar cada uno de ellos, la multitud, las personas. Pero ya Felipe, ya diferente, su corazón muy diferentes. Solamente enfoca su vista, mirando su cálculo, su experiencia, su conocimiento. Según, ¿sí? Esa cantidad no alcanza, dice. Diferente que el Señor es Cristo. Pero Andrés mirando, tenía mismo corazón del Señor Cristo. Aunque muy poco, pero es Cristo ya puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Luego Jesús, eso muy poco es, pero usted hará, usted sabe cómo va, ¿sí? Llenar cada uno de nosotros. Luego podía ver esa obra del Señor Cristo. Entonces, Felipe cuando mirando por 5 panes y 2 pececillos, multiplicando, saciando, comiendo, ya Felipe mirando esto, ¿cómo se sentirán, hermanos? ¿Qué se sentirán? Y vergüenza, vergüenza. ¿Qué dijo Felipe? Jesús, 200 denarios no alcanza, no se puede, ¿cierto, no? Pero está comiendo, no está comiendo. Lleno era, yemos. Ay, mirando Felipe, sí, mucho vergüenza, era vergüenza. Hermano, en la iglesia también igual. Después de recibir la salvación, hermanos, los hermanos, algunos hermanos, desechando era lo que yo sé, conozco mis conocimientos. Como en el altar todo quema, no se queda nada era. ¿Sí? Dios, mi sabiduría, mi experiencia, mi conocimiento, todo quemando. Recién Jehová Dios acepta, olor gratos, recibe, le gusta. Luego Dios trabaja, bendice en esta persona. Pero igual que Felipe que dice, en el altar todavía lleno, ¿qué lleno era? Quemando no debería quedarse nada, ¿cierto, hermanos? Pero se queda todavía su cabeza, sus piernas, sus conocimientos, sabiduría, y muchos llenos, hermanos. Dios no agrada, no aceptas. Este año casi todo terminamos, ¿sí? 2020 año. Entonces pronto va a llegar 2021 año, ¿cierto, hermanos? Como hermano Rubén te explicó, este año nos ha dado la palabra promesa este año. San Juan capítulo 11, Jesús le dijo, ¿cierto, no? Yo te he dicho, si crees verá, ¿qué verá? La gloria de Dios. Entonces este año en verdad, difícil, ¿verdad? Por las situaciones. Recordamos, antes de realizar el campamento mundial, recordamos. Entonces aquí hubo, ¿no? Toda parte bloqueados. Entonces, ahí toda la noche nosotros esperamos, mensajeamos. Si nuestros vecinos, alguien hackeando, sufres, luego mueren algunos, todo cerrado la ventana. Me recuerdo, ¿sí? Nosotros como la reja donde estaciona autos, por tela, ¿sí? Luego cartones, todo ya pegamos. En la ventana también todo, ¿no? Ustedes periódico pegaron. Nuestro vecino todo pegaba, luego piedra juntaba, ¿sí? Hasta donde mete como basureros. Tiene un carrito grande, caro, ¿no? Hay guardas. Entre nuestros vecinos empujando, nosotros cerramos calle, todos, ¿sí? Eso trabajamos. Luego, después pasamos, ¿no? Campamento mundial. Ahí llegó el siervos, coro gracias, los pastores de diferentes países. En verdad éramos imposibles, pero Dios, ¿no? Como por la fe, por el corazón de siervo. Ahí empujando, realizando, podía ver, mucha gente llegaron, recibieron la salvación. Después de terminar, levanto, sucedió cuarentena, COVID-19, desde ahí quedamos en las casas. Entonces ahí también nosotros solamente pensamos de estar en las casas, pero ahora terminando este año y recordando, hemos visto milagros, desde culto unidos de Pascuas,
gran seminario bíblico, CLF, campamento mundial, todo online. Entonces nunca pensamos hacer online, ¿sí? Pero ¿cuántos participaron? Más que presencial. En el mes de mayo, como Dios el que justifica por online, justo todo el mundo estaba en la casa, que cerraron, nadie puede salir, solo en las casas. Ahí realizamos seminarios bíblicos. Entonces más de 120 medios apoyaron. Luego, sí, más de 120 medios apoyaron. Luego, ¿cuántos participaron? Recuerda, más de 1.000 millones de personas. Este año hemos visto, cierto, hermanos, muchos. Ahora aquí en Bolivia también Dios trabajó muchos. Trabajo del régimen penitenciarios. Todos, ¿sí? Cárceles, entrando, predicando. Luego también ahora está transmitiendo por satélite Tupacatari. Si eso no, los hermanos que tienen antena de Tupacatari o tiene TV cables, entonces tiene codificador, ahí puede buscar Jerusalén Radios. Entonces ya está transmitiéndose, hermanos, pueden escuchar, ¿sí? Sintonizar 24 horas. La prédica de los pastores, de los siervos, pueden escuchar. Entonces ahora, sí, hemos visto, ¿cierto, hermanos? Y como yo te he dicho es, si crees, verás. ¿Qué verás, hermanos? Sí, la gloria de Dios. ¿Han visto? Dos hermanos, como Felipe. Sí, alguien también, Andrés, hermanos. Sí, por la fe aprendiendo. Luego, confiando, sí, siguiendo verá la gloria de Dios. Pero también, Felipe sigue mirando su conocimiento, su sabiduría es. Entonces, el Dios y vergüenza. Este año nosotros hemos visto, ¿verdad, hermanos? Milagros, la obra de Dios, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Próximo año también, hermanos, este fin de años también el siervo dará la palabra, promesa para próximos años. Entonces, recibiendo esa palabra, nosotros aquí en Bolivia veremos también la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos, hermanos. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Como ahí Levítico capítulo 1 leyendo, si ofrendando, si una ofrenda sin mancha es un animal, y por holocaustos y degollando, matando, el sacerdote primeramente recibe las sangres, la sangre rociando, echando todos. Luego, esa ofrenda de un animal, si degolla, luego cada parte cortando, la cabeza, la grosura, riñones, luego piernas, eso pone en el altar, encima de las leñas. Luego quemando todos. Finalmente no se queda nada. Ahí Jehová Dios huele olor gratos, acepta, recibe. Dios Padre, nuestro Señor es Cristo, durante 33 años viviendo en este mundo, no había nada de su idea, su voluntad, su pensamiento, su sabiduría. Solamente estaba en el corazón la voluntad de Dios. Antes de crucificar, es Cristo orando. En verdad, su propio corazón no quería crucificar en la cruz. Sí puede hacer esas copas y pasaría, pero no voluntad de mí, sino la voluntad de mi Padre. Es Cristo. Hasta últimos momentos, Él no tenía su voluntad, no tenía su conocimiento, su sabiduría, nada, era vacíos. Solamente la guía de Dios, la voluntad de Dios. Dios aceptó al Hijo, Señor Cristo, levantó más alto que todos.
luego todos rodillando ante Señor Jesucristo, Cristo es más poderoso. Dios Padre, misma manera, después de recibir la salvación, nosotros también, ante Dios para presentar, sí, quemando todos en el altar, como nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestra propia voluntad, todos quemandos, no se queda nada, quedando solamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios, recibiendo a través de los hermanos. Dios trabajarán, Dios bendecirá grandemente. Este año hemos visto la obra de Dios a través de tu siervo, como nos ha dado tu palabra. Próximo año también esperamos la palabra promesa prontos. Dios Padre, esta mañana agradecemos, glorificamos a usted, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos. Muchas gracias pastor por la palabra de Dios. Y en esta tarde tenemos los anuncios. En primer anuncio tenemos todos los días de lunes a viernes tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar, que es el libro de los Hechos. Ustedes pueden escucharlo en 2 turnos, en la mañana de las 7 de la mañana y en la noche a las 7 de la noche. Son los estudios con el pastor Oxopar a través del libro de los Hechos. Y seguidamente tenemos también nuestra página web. Ustedes pueden visitar nuestra página de la Misión Buenas Nuevas. También van a encontrar lo que es la radio online. Entonces ustedes, donde quiera que estén, a través del internet pueden escuchar la radio. También tenemos nuestros cultos, ¿sí? Todos los cultos que nosotros realizamos de la Misión Buenas Nuevas, cultos generales como ser culto de domingo, que es a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También los días miércoles a las 7 de la noche. Y también todos estos cultos los realizamos en los idiomas también de Aymara y Quechua. Entonces, cada uno de ustedes que tenga su familiar que habla ese idioma, puedan invitar pasando el link, ¿no? Se puedan, para que ellos también escuchen, ¿no? También tenemos nuestros cultos, ¿no? Por Zoom, culto de casadas, ¿sí? Los días martes también culto de casados, que son a través de Zoom. Y los sábados, que no se olviden, ¿no? Los sábados a las 10 de la mañana tenemos el culto de niños. Eso se realiza a través de Zoom y Facebook. Entonces, de esa manera nosotros estamos avanzando dentro de la iglesia. Y como pastor comentaba, ¿no? Tenemos nuestra radio satelital también. Entonces, es totalmente gratuito, ¿no? El kit del satélite, la antena, está averiguando, ¿no? Unos 300 bolivianos o 200 bolivianos nada más. Entonces, ese kit ustedes pueden colocar donde sea, ¿no? Donde quiera que se encuentre en el país, sea en la selva, en el monte, donde sea que se encuentren, ustedes poniendo esta antena pueden sintonizar la radio satelital, ¿sí? Nosotros tenemos un propósito, ¿sí? A través de la radio satelital, lanzar en frecuencia modulada, ¿sí? En FM, poner repetidoras de radio donde sea, ¿no? En cualquier lugar del país. De esa manera muchas personas van a poder escuchar la palabra de Dios. Ustedes también, ¿no? Quisiera que compartan esta noticia a todos sus familiares. No solamente Bolivia, sino la dimensión que se está contratando para la radio es a nivel Sudamérica, ¿sí? Si tienen familiares en Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, entonces libremente teniendo esa antena pueden sintonizar la radio Jerusalén de Bolivia. Entonces, esperamos que todos ustedes también puedan orar, ¿sí? Al Señor y que ya nosotros tengamos nuestra propia programación, ¿sí? A los que les gusta hacer programa, visiten, ¿no? La iglesia, conversaremos, ¿no? Pueden abrir su propio programa en la radio, ¿no? Cada uno de ustedes puede hablar, ser locutor, ¿no? De la radio Jerusalén. También salimos en la radio online, también radio satelital. De esa manera Dios nos permite avanzar en este tiempo de pandemia, ¿sí? Parecía un problema, ¿no? Al inicio, pero conforme pasa el tiempo, de verdad nada se ha hecho difícil, de verdad. Dios más bien más nos dio las cosas, ¿sí? Más nos permitió las cosas este año. Nosotros no pensamos, ¿sí? Yo al principio decía, ¿no? Cuando se lanzó el satélite Tupac Katari,
Yo decía, ¿para qué está lanzando, no? Algo insulso, ni siquiera vamos a usarlo. De verdad, yo así pensaba. Pero ahora viendo, de verdad, Dios permite, ¿no? Todas las cosas. Ahora nosotros a través del satélite vamos a anunciar a través de frecuencia modulada del satélite a todo el país. Y de esa manera, muchas gracias, hermano, gracias por acompañarnos. A los que están acá presentes en el salón, también en Facebook, Zoom, gracias por participar de este culto y nos vemos a la noche en el culto con el pastor Juan Kim. Muchas gracias, hasta aquí terminamos.